Y bueno, hablemos de Cuba. Hablemos de Cuba. Cuba es un tema bien polémico. Hace ya casi un año aproximadamente, de hace mucho más tiempo atrás también, pero hace un año para acá es un tema que está bien candente en las redes, tema que se habla bastante. Y yo quiero hablar de Cuba también, quiero hacer algún comentario acerca de algunas cosas de Cuba, pero quiero hacerlo desde el punto de vista no político, aunque en algún momento voy a mencionar algunas cosas que tienen que ver con quizás con el gobierno, con algunas cosas, lo voy a hacer desde el punto de vista espiritual. Recuerda que este canal es con ese propósito, hablar acerca de la palabra de Dios, para que las personas conozcan lo que dice la palabra de Dios, y por qué no conozcan, y por qué no, que también conozcan lo que dice la palabra de Dios en verdad acerca de este tema que tiene que ver con Cuba. Porque hay varias personas que se han levantado, no digo que todas, pero sí hay algunas que se han levantado bajo el nombre de cristianos y han usado la palabra de Dios para hacer política. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo yo sé entonces que él no tiene la razón, que tú la tienes, y aquí todo el mundo dice que tiene la verdad? Eh, si Dios permite, en algún momento iré haciendo algunos videos más adelante para ir pudiendo ver algunas cosas que he visto ya en estas personas, de videos que han hecho, de escritos que han hecho en Facebook, acerca, usando la palabra de Dios, pero para que tú veas entonces lo que en realidad dice la palabra de Dios, y puedas ver y después sacar tus propias conclusiones acerca de dónde está la verdad, cuál es la verdadera, eh, o, o si en realidad esas personas están usando bien la palabra de Dios o no. Entonces, sin más introducción, voy a hacer algún comentario acerca de la situación de Cuba, pero desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista político, porque he visto, ya le digo, varias personas que se hacen llamar cristianos que usan constantemente la palabra de Dios para hacer una guerra política, y yo creo que la palabra de Dios no nos enseña eso. De hecho, algún video que quiero hacer más adelante sobre ese tema es para responder la pregunta si en realidad un cristiano está llamado a tumbar un gobierno, sea cual sea. De antemano quisiera preguntarle a aquellos que hacen ese tipo de videos, a aquellos que lo apoyan, que pudieran comentar si en algún momento vieron a Jesús tomando ese tipo de actitud, tratando de tumbar el gobierno que había en su tiempo, el cual no era un gobierno justo para nada. Fíjense si era justo, fíjense si no era justo, que algunos de los que siguieron a Jesús querían o creían que este Jesús era un rey terrenal que venía a liberarlos de ese gobierno que los estaba gobernando en aquel tiempo, que por cierto no era ni tan siquiera un gobierno de su propio país, era un gobierno que venía de otro país. Entonces no era un gobierno justo para nada, y para nada había Jesús. Alguien que pueda, por favor, si tiene algún comentario, ponerlo aquí en los comentarios y decir, mira, hay un ejemplo aquí donde vemos a Jesús haciendo una lucha política para derrocar el gobierno de su tiempo. Por favor, si alguien tiene un ejemplo en la Biblia, póngalo, porque no podemos creernos que no sabemos toda la palabra, y hay veces que hay versos que se nos escapan y no lo podemos. Pero alguien que por favor ponga un ejemplo. Aquí tenemos a Jesús haciendo una lucha política usando la Biblia para derrocar el gobierno que había en su tiempo. También vemos, hay algún ejemplo de Pablo o de Pedro, que por las ciudades que ellos fueron compartiendo el Evangelio, llegaron y levantaron gente con ellos para ir a derrocar el gobierno que estaba en ese lugar. No, el hecho de que ellos hayan sido llevados prisioneros delante de los gobernantes y le hayan incluso predicado a esos gobernantes sobre la buena noticia de la salvación en Jesús es bien diferente a levantarse para derrocar un gobierno y usando la palabra de Dios. Si alguien tiene algún ejemplo de Pablo, de Pedro, de alguno de las personas del Nuevo Testamento, incluso de Jesús, por favor, yo le pido que lo comparta aquí abajo en los comentarios, y ya después entonces haremos quizás un video para responder a esa persona, o según lo que Dios nos vaya mostrando. Entonces, comentarios acerca de la situación de Cuba, pero desde el punto de vista espiritual y no desde el punto de vista político. Como ya les decía, hay varias personas que ya hacen llamar cristianas, y no dudo que puedan ser cristianas, pero creo que hay cosas que están usando más de la palabra de Dios, y por eso quería hacer este video. Que por lo general casi todos los videos que he visto son constantemente responsabilizando al gobierno cubano
por todo lo que está pasando en el país, por toda la escasez, por toda la situación. Y si bien no podemos negar que el gobierno cubano tiene responsabilidad, por supuesto, en varias cosas que están pasando en el país, en varias cosas de las necesidades que están ocurriendo, porque han tomado malas decisiones con respecto a diferentes cosas, porque tienen leyes que se contradicen, por varias razones, porque varios de sus dirigentes de primer nivel han estado visiblemente en las redes, esto no lo estoy yo diciendo nuevo para nadie, han estado practicando la brujería en la religión esta afrocubana, en la santería, en la brujería, y todo eso ha llevado a que el pueblo, a que ellos también tengan cierta responsabilidad, tienen gran responsabilidad dentro de lo que está, o sea, en lo que está pasando en el pueblo cubano, pero no podemos obviar que también parte de la necesidad que se está viendo en el pueblo cubano hoy, también tiene responsabilidad el gobierno de Estados Unidos. También tiene responsabilidad, porque ellos han dicho abiertamente que han tomado medidas para recrudecer el bloqueo contra Cuba, han dicho que han tomado medidas para asfixiar, para que el gobierno cubano acabe ya de renunciar y todas esas cosas. Lo han dicho abiertamente, o sea que parte de las necesidades que estamos viviendo también es por la presión que ellos también han estado ejerciendo. Entonces, mientras aquellas personas presionan y los de aquí resisten, entre comillas también, porque sabemos que tienen otra situación diferente a la del pueblo, mientras esas altas esferas están en disputa, en discusión, en debate, en presiones, en resistencias, el pueblo abajo es el que pasa la necesidad. Entonces, por eso no vengo a hablar de política, porque al final ni aquellos son tan buenos, ni los aquí son tan buenos, porque al final no se acaban de poner de acuerdo, no acaban de solucionar el problema y tienen su combate, su debate, como queramos llamarle, mientras otras personas son los que sufren las consecuencias. Por tanto, yo vengo a hablar desde el punto de vista espiritual, para hablarle al pueblo de Cuba, para que sepan dónde está la verdadera salvación. Porque muchas veces de estas personas que se hacen llamar cristianos, o que quizás son cristianos pero están confundidos, están poniendo la mira de las personas que lo escuchan de la solución a todos los problemas y de la solución como una salvación, están trayendo como una salvación a toda esta situación, incluso quizás hasta su propia vida, pero no han hablado de la que verdaderamente habla la Biblia, y por eso voy a hacer este video. Entonces, sin más introducción, vamos a comenzar haciéndonos entonces la pregunta: ¿el gobierno cubano tiene responsabilidad? Sí. Casi todos los videos hablan de eso, que son estos, son los otros, hacen esto, hacen lo otro. Ok. Hay cosas que son verdad, otras que no son verdad. No nos podemos creer todo lo que tampoco sale en las redes, porque yo desde aquí en mi casa veo tantos videos como lo ven ustedes y yo no puedo tener la certeza total de que todo lo que se dice es completamente cierto. Vamos a estar claros también, hay que ver las cosas como son. No todas las cosas que a veces dicen acerca de los dirigentes son todas ciertas, hay algunas que sí, hay otras que no. No tengo forma de comprobarlo, no puedo hablar ni una cosa ni la otra, por tanto, no puedo decir nada. Pero la gran pregunta es, ¿realmente el pueblo cubano es tan víctima como se pinta en esos videos, como se expresa en esos mensajes que comparten las personas en las redes? ¿Realmente el pueblo cubano es tan víctima? No tiene ninguna responsabilidad. O sea, nada de lo que está pasando aquí en Cuba hoy, el pueblo cubano no tiene nada que ver con eso, no lo merece, no tiene nada. El pueblo cubano es víctima completamente, es injusto lo que está ocurriendo, realmente es así. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, en la Biblia encontramos una evidencia Hay incluso personas que han dicho que Dios no pone gobernantes injustos sobre las naciones. Y después, si Dios permite, vamos a hacer un video para demostrar que sí, que Dios sí pone gobernantes injustos sobre algunas naciones. Incluso sobre el propio pueblo de Israel, Dios puso gobernantes injustos por los pecados de esa nación. Porque Él sabe que cuando hay un gobernante injusto, cuando hay un gobernante que hace las cosas mal hechas, cuando toma medidas que no son las más correctas, el pueblo va a sufrir las consecuencias. Entonces, en Nehemías, un libro que está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, en la Biblia,
En Nehemías, usted puede buscar el capítulo 9, versos 34 al 37 y verá que dice lo siguiente. Dice así: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley. Esto era como este hombre hablándole a Dios. Y dice: ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que tú les amonestabas. Y ellos en el reino y en tu mucho bien que le diste, sí, porque el pueblo, Dios le había dado mucho bien al pueblo de Israel, pero ellos aún así no le hacían caso al Señor, se olvidaban de él. Y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. ¿Qué quiere decir esto? Ni abandonaron sus malas acciones. O sea, aun cuando Dios le había dado primeramente a ese pueblo de Israel tierra fértil, mucho bien, muchas cosas buenas, ellos aún así no hicieron caso de los mandamientos del Señor, que todos son para bien, es importante resaltar eso, y dice que no abandonaron además ninguna de sus malas acciones. Y dice además el verso 36, he aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y si multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Escucha bien este verso 37, dice que ellos estaban, dice el 36, que ellos estaban hoy como siervos de esas personas que habían puesto Dios sobre ellos. Y dice que el fruto de la tierra que ellos cultivaban se aumentaba, pero era para aquellos reyes que habían sido puestos sobre ese pueblo. ¿Por qué? Por causa de sus pecados. ¿Y qué hacían estos reyes? Se enseñoreaban, se hacían dueños sobre los cuerpos de ese pueblo, sobre las personas de ese pueblo, sobre sus ganados, conforme a su voluntad, y debido a eso estaban en gran angustia. Y dice otra versión, este mismo verso 37, para entenderlo mejor, dice: lo que se produce en abundancia es para los reyes que por causa de nuestros pecados has puesto sobre nosotros. O sea, aquí la palabra de Dios está diciendo claramente que Dios había puesto reyes que no eran tan buenos porque se hacían dueños de la producción en abundancia que había, y esos reyes habían sido puestos sobre ese pueblo por causa de sus pecados. O sea que hay evidencia de que Dios sí pone un rey injusto sobre un pueblo cuando ese pueblo está en gran pecado, cuando se ha olvidado del Señor. Y así le ha pasado al pueblo de Cuba. Así le ha pasado al pueblo de Cuba. Dice: nosotros y nuestros ganados estamos sujetos a sus caprichos, o sea, a los caprichos de los reyes, y por eso estamos afligidos. Hoy hay personas que han compartido a través de las redes que hay gobernantes nuestros hoy a diferentes niveles que son corruptos, que se adueñan de la riqueza, todas esas cosas. Algunas serán verdad, otras serán mentiras, no lo sé. Pero lo cierto es que algún corrupto va a haber, porque en todos los países del mundo hay personas en el gobierno que son corruptas, que se adueñan de la riqueza. Y dice la palabra de Dios que Dios puso sobre el pueblo de Israel personas y gobernantes que eran injustos, que se hacían dueños de las riquezas que producía el pueblo, y todas sus riquezas, las que producía el pueblo, estaban sujetas a los caprichos de esos reyes, y debido a eso estaban afligidos. Entonces aquí hay una muestra clara de que Dios sí puede poner un gobernante que no haga las cosas correctamente ni de la mejor manera posible para beneficiar a su pueblo, porque este pueblo está en pecado. O sea que el pueblo, en este caso en Cuba, hoy por hoy pasa algo parecido. Hay personas en pecado en el pueblo de Cuba, y debido a eso quizás los gobernantes que tenemos no son los que quisiéramos tener. Eso está claro. Otra cosa, hay que tener claro también que también muchas de las cosas que estamos pasando hoy son por influencia del gobierno de Estados Unidos o de otros gobiernos que no sé cuáles son, pero bueno, fundamentalmente el gobierno de Estados Unidos por las medidas que han tomado. No podemos tampoco cegarnos. Hay personas que no les va a gustar escuchar lo que estoy diciendo, pero yo les pido que se sienten y analicen, y que no se cieguen por el odio que tienen dentro, por la necesidad que puedas estar pasando, sino que pienses y verás que en realidad también hay influencia de otros gobiernos que quieren cambiar cosas aquí, ok, por las razones que sean, pero no vamos a dejar de reconocer que también hay necesidades en Cuba
por la influencia de otro gobierno, que también puede estar siendo usado por Dios para traer algún cambio en Cuba, no sé, no lo sé. Entonces, sin lugar a dudas, en el pueblo de Cuba hoy, y nadie lo podrá negar, hay pecado donde quiera, de todos los tipos, de todas las maneras y de todos los colores. Y alguien puede estarse preguntando, bueno, ¿y en qué hemos pecado? ¿Qué situación hay si nosotros que somos víctimas de toda esta situación? Ok, te voy a mencionar algunos de estos pecados que hay en Cuba hoy. En Cuba cada vez hay más personas que practican la brujería. Cada vez más personas por la calle con pulsitos, con collares, con diferentes cosas. Y eso Dios lo llama en su palabra idolatría. Y dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 16, verso 4, dice lo siguiente: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven de forma diligente a otro Dios. Pues en Cuba se sirve a otros dioses y ahí vamos teniendo los resultados. Ahí vamos teniendo los resultados. Dice la palabra que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otro Dios. Otro pecado que afecta a Cuba es el robo. Y más allá del robo de casas y de asaltos que ha aumentado, el robo en los centros de trabajo, la famosa lucha, la famosa búsqueda que se le ha puesto el nombre como para que no parezca robo, pero sigue siendo robo, es algo que en Cuba se practica hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Se roba combustible. Los choferes viven mayormente de robar combustible, lamentablemente es así, hay que decirlo, todos ustedes lo saben. Se roba comida, se roban materiales de construcción, se roba de todo en los centros de trabajo. Y las personas quizás no lo ven tanto como robo porque simplemente se lo están robando a una institución, pero al final estás tomando algo que no es tuyo, algo que no fue hecho para ese fin, y tú te lo llevas para tu casa y lucras con eso, vives de eso. Muchas personas dicen, no, yo robo porque al final el salario no me alcanza. Es una realidad que el salario no alcanza, vamos a estar aquí. Es una realidad que el salario no alcanza, pero hay personas que el salario le alcanza y aún así roban para lucrar, como el caso de muchos directores de empresas que tienen miles de beneficios y aún así siguen robando porque quieren más y más, casas más grandes, quieren comprarse carros, quieren viajar, quieren hacer tantas cosas y roban aún cuando les alcanza quizás el salario, aún cuando tienen beneficios, roban. Y muchas personas tienen buenos trabajos y también no importa, roban también. Entonces, el caso es que Jehová no dijo, Dios no dijo en sus mandamientos, bueno, aquel pueblo que no le alcance el salario podrá robar y yo lo permito. No, no, no. Dios dijo clarito, no robarás. No robarás. Y en Cuba el robo de toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, está el robo que se deje, y más en los últimos tiempos. Otro pecado que hay en Cuba, así descomunalmente, en otros países también los hay cosas, pero yo voy a hablar de Cuba, que es la situación que yo conozco y hacia quien estoy dirigiendo este mensaje. El soborno. El soborno. Ya quedan muy pocos trámites en Cuba en los que no existe el soborno. En vivienda, en el registro civil, en la empresa eléctrica. Ustedes habrán escuchado los cuentos que muchas veces para cambiar transformadores, para solucionar averías, hay que darle dinero a los que tienen que ver con eso para que vengan. Si no te metes 3 y 4 días, y cuidado, no vengan nunca. A ese punto hemos llegado en Cuba. En los aeropuertos hay soborno, en los trámites para abrir negocios, en la compra y venta de propiedades también hay. O sea, hay negocios, no hay sobornos, discúlpeme. Increíblemente, en los hospitales también hay sobornos para resolver cosas, operaciones, diferentes cosas. En los cementerios, ya usted llega a un cementerio y si usted va a enterrar a su familiar y no hay un espacio, usted paga un dinero ilegalmente y desentierran a que tengan que desenterrar para enterrar a tu familiar. Pero uno se asombra, uno habla de estas cosas como si fuera, no, es verdad que la gente en Cuba no es tan fácil, es verdad todo lo que está diciendo, hay de todo. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces lo has hecho tú? ¿Cuántas veces tú teniendo el dinero no has llegado al registro civil, la vivienda, la empresa eléctrica, en un aeropuerto, en tantos lugares y has hecho lo mismo? Pregúntate tú, ¿cuántas veces lo has hecho tú? No me hables de la gente, pregúntate tú. Tú también formas parte del pecado que hay en Cuba hoy. Y por eso estamos viendo las consecuencias que estamos viviendo.
Porque uno de los castigos que Dios trae sobre la nación que está en pecado, muchas veces, lo podrás ver en la palabra de Dios, es la necesidad económica. Necesidad económica. El soborno es pecado. Para quien no lo sabe, en el libro de Deuteronomio, uno de los primeros libros escritos en el Nuevo Testamento por Moisés, dice en el capítulo 16, verso 19: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La palabra enseña que el soborno también es pecado. Y en Cuba eso está, y todo el mundo lo practica, o una gran parte de Cuba lo practica como si nada. Porque imagínate tú qué vamos a hacer si no das el dinero. Estás sobornando, estás en pecado, formas parte de todo eso y después te quejas: ¿por qué estamos viendo así? ¿Pero hasta cuándo es esto? Porque tú también formas parte de ese problema. Tus acciones también forman parte de ese problema. También. La mentira se ha vuelto algo normal ya. Las personas mienten con una facilidad por tratar de salir de un problema, por tratar de resolver, pam, 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 y eso es normal. Mentir es normal. En los centros de trabajo también, desde que hace mucho tiempo, se preparan teatros cuando vienen visitas, sacan cosas que antes no habían, se dan almuerzos que nunca se dan. Y es verdad, en tu casa también tú das un buen almuerzo cuando viene tu visita, pero en los centros de trabajo mayormente se fingen cosas, se montan cosas que antes no funcionaban, que nunca se hacían, para que la visita venga y vea que todo está bien. Pero lo peor es que la visita sabe que esos son teatros, porque sabe mismo que las cosas que ha mandado para la empresa no es posible que todavía existan, y él también se autoengaña y dice que todo está bien. Y por eso, mentira tras mentira, teatro tras teatro, las empresas siguen para atrás y para atrás y para atrás, y cuando vienen supuestamente las visitas piensan que todo está bien, o se autoengañan sabiendo que todo está bien, y al final en el fondo todo está mal. Y por eso el país no avanza, porque estamos mentira sobre mentira. Se hacen capacitaciones fantasmas donde tú le dices a la persona: pon ahí la respuesta, escribe lo que te voy a decir. ¿Por qué razón? Si esa persona tiene que aprender lo que le toca en el tiempo que le toca, porque alguien dijo y estudió para eso y dijo que ese trabajador necesita capacitarse cada cierto tiempo. Porque entonces venimos con un papel y decimos: copia la respuesta, ya, dale, estás aprobado. Por eso hay trabajadores que no tienen ni un conocimiento de nada, por eso hay tanta falta de profesionalidad, por eso hay tanto desastre en este país. Porque todo es mentira, porque muchas cosas son mentiras, porque todo es una falsedad. Y con eso tú no vas a llegar a ningún lado. No, por eso en este país hay problemas. Se ocultan los verdaderos ingresos en los lugares donde hay pymes y negocios particulares. Se ocultan los verdaderos ingresos para no pagar los ingresos, para no pagar lo que tienen que pagar, los impuestos. Mentira tras mentira, mentira tras mentira. Y la Biblia, no es necesario ni que cite el verso que habla la Biblia, todo el mundo sabe que la Biblia dice claramente en varios lugares que Dios no tolera la mentira. No. Discúlpenme que yo les hable así con esta seriedad, ¿ves? Porque al final a veces las personas dicen: no, y él habla como quizás con un poco de arrogancia o lo que sea. No. Créanme que toda esta palabra me ha hablado a mí primeramente. Pero yo tengo que decirlo con seriedad también. Primero porque ¿hasta cuándo vamos a estar con este pecado en este país? Y echándole la culpa a cuanta cosa hay y haciéndonos las víctimas. No, alguien tiene que decir: el pueblo de Cuba es responsable también de todo el desastre que hay por su pecado. Por su pecado. Hay que decirlo. Y tengo que decirlo seriamente para que alguien tome en serio esto y diga: es verdad, yo también formo parte del pecado, me arrepiento de esto, de verdad que sí. Porque si seguimos haciendo las cosas más meras, no, y echando la culpa a otra persona, a un gobierno, a un no sé quién, a un no sé qué más, nosotros mismos nos estamos hundiendo también. Nosotros mismos, porque hay muchas cosas que no dependen de la mala gestión del gobierno, muchas cosas dependen de nuestras acciones. Y muchas cosas están mal como están porque también el pueblo hace las cosas mal hechas. Mañana puedes poner el mejor presidente de arriba, que tome las mejores medidas del mundo. Si usted y yo seguimos en la mentira, en el pecado, en el soborno, en el robo, el país sigue destruido. El país sigue destruido, porque la responsabilidad completamente no es de un presidente ni de un gobierno. Hay que decirlo. Otro de los pecados que ha destruido las familias y cuantas cosas hay es la homosexualidad. Esto ha proliferado en Cuba y en el mundo como nunca antes. Como nunca antes. Increíblemente en Cuba, un país que no transaba con eso, hoy lo toman como nada. No, cada quien que haga con su vida lo que quiera, yo no me meto en eso. Y podemos decir: no, porque el gobierno ha propuesto leyes contra eso. Sí, el gobierno puede proponer leyes, pero tú como ciudadano cubano puedes decir: no estoy de acuerdo con eso y punto final. Eso está mal, eso va contra la biología, eso ha acabado con familia, eso es un desastre. No tengo por qué aprobarlo. ¿Y me pueden decir algo por eso? ¿Por qué razón? Si yo soy un ser humano que pienso por mi cabeza y tengo derecho a decir: no estoy de acuerdo, y tienen que aceptarme como yo soy. Tienen que aceptarme mi opinión, porque tenemos que votar que sí, que sí. No, si es no, es no.
Si es no, es no. Entonces, la homosexualidad es un pecado. Porque hay mucha gente que han dicho que no, que como Dios es amor, hay que aceptarlos a todos. Sí, Dios te ama y te llama a que vengas a Él, pero te va a decir, arrepítete de tu pecado, no lo puedes practicar más. Cambia tu vida. En la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, que aparece en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento de la Biblia, en el capítulo 6, en los versos del 9 al 10, dice lo siguiente: ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Está claro ahí, ni los homosexuales dice. O sea, los homosexuales es pecado practicar el homosexualismo delante del Señor. Y eso trae consecuencias negativas a la vida del pueblo y de la nación que lo tolera y de la nación que lo practica. Aunque usted no lo practique, si usted lo tolera, usted también forma parte. Es como dice la palabra, como dice el dicho por la calle: tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la aguanta la pata. Y la palabra de Dios enseña algo parecido. La palabra de Dios dice que no solamente los que lo practican, sino que los que también lo toleran, de alguna forma así lo dice la palabra, también tienen responsabilidad con esto. Entonces, a propósito de esto que acabamos de leer en la carta a los Corintios, también vemos que la borrachera, cada día hay más personas con borrachera en este país. Cada día usted ve, y también en el mundo, vamos a hablar de eso después, pero en Cuba usted pasa por varios timbiriches que hay en todas las calles y cada día hay más personas tomando cerveza. Porque sí, porque la cerveza está cara, pero cuando usted analiza el cambio como estuvo antes en el pasado, hoy la cerveza está más barata que nunca en Cuba. No llega casi ni a la mitad de $1. Ni a la mitad de $1, un poquito más nada más. Y antes la cerveza costaba $1 o un CUC. Y hoy por hoy está de la mitad, un poquito para arriba o sobre la mitad. Y más personas toman cerveza y cerveza y cerveza y ron. Cada día ha aumentado la borrachera, algo que a Dios no le agrada. Cada día más personas hablan con malas palabras, más vulgaridad en las calles. Eso antes no había tanto, eso cada día ha aumentado más. Incluso personas que antes eran más educadas, personas mayores, también están malas palabras. Cada día hay más avaricia, el dinero se ha convertido en la razón de vida de muchas personas. Otro de los pecados que afecta grandemente a la nación cubana es el adulterio. Es lo que conocemos como la traición o como pegar tarros, para hablar más claramente a aquellos que quizás no conozcan la palabra adulterio. Y cada día se destruyen más familias como si nada. Separarse es algo normal, no importa, cada quien por su lado. Y el muchacho que sufra, lo que quiera, no importa si el niño sufre o la niña sufre, no importa. Lo mío es lo mío primero. Me siento bien con esta persona, me separé de esta y que resuelvan como puedan. Entonces, cada día hay más traiciones como si nada. Eso no importa, hay que vivir la vida, gózala, no importa. No importa si tu hijo se cría sin ti, no importa el daño que se le pueda hacer emocionalmente, eso no interesa. Entonces, no solamente la traición consumada, o sea, ya que alguien fue y se separó y se acostó, no. Sino que Jesús habla y dijo algo importante y puso la varilla bien alta, y eso es algo que en Cuba hoy también se está haciendo y también es considerado como adulterio. Jesús dijo en el Evangelio contado por Mateo capítulo 5, versos 27 y 28, dijo lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, o una mujer que mira con deseo a un hombre, usted sabe, deseo sexual, ya cometió adulterio con ella o con él en su corazón. Y yo te pregunto, ¿cuántas personas, aplicando esto que dice la Biblia, no cometen adulterio a diario? ¿Cuántas personas? No es necesario tener sexo con esa persona, no es necesario ni tan siquiera haberte divorciado y haberte empezado una relación con otra persona. Es que en Cuba la vaciladera que hay es una plaga que afecta tanto a hombres como a mujeres. Y mucha gente dice que eso es normal, pero la palabra de Dios dice que es adulterio, y el adulterio es pecado. Y a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. O sea que por ahí tenemos también pecado. Por eso hay muchas cosas que están pasando en este país y las vamos a seguir viviendo si seguimos así. Otro pecado que mucha gente lo ven como algo normal y que se ha vuelto una falta de respeto constante en todos los lugares: la acepción de personas o favoritismo.
Es la famosa resolvedera a mi socio, a mi amigo, no importa quién esté en la cola, no importa quién esté en la lista, no importa quién sea necesitado, yo voy a resolver a mi familia, a mi socio o al que me dio un dinero. La coladera, es lo mismo, te cuelan, incluso en hospitales. En hospitales donde van personas que no están ahí por un gusto. Las personas van a un hospital porque están enfermos, nadie quiere estar enfermo, están ahí, se sienten mal, están machucados, hay mil necesidades, mil cosas, y hay médicos que no le importa quién esté en la cola, ellos se sientan en su oficina, en su consulta, y empiezan a pasar a cuantos socios tienen, a aquel que le trajo una java, al que le trajo no sé qué más, y si le faltan el respeto a la cola, no importa, yo paso a los que yo quiera primero, como si la consulta fuera privada. Incluso aunque fuera privada, es una falta de humanidad lo que hay, una falta de humanidad. Entonces muchas veces se atiende mejor a la persona que llega con dinero o que tiene buena ropa, porque ese me puede dar un regalito, que aquel que está ahí, que luce más pobre o lo que sea, pero saca la cuenta que ese también necesita y está enfermo, también igualito que aquel. Entonces, la palabra de Dios dice en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 19, dice: no tuerzas el derecho y no hagas acepción de personas. No tengas favoritismo con la gente. ¿Por qué razón tiene que haber una cola y tienes que venir tú y decir, pasa tú fulano por acá, pasa tú fulano por acá? ¿Por qué? ¿Qué razón? Si todos necesitamos lo mismo, todos estamos para lo mismo. Le falta el respeto a la gente. Entonces pues la gente protesta, no, porque este está protestando. Tiene que protestar, porque le falta el respeto a la gente. Entonces, hay muchos más pecados de los que pudiéramos seguir hablando. Si te acuerdas de otro que no hemos hablado acá, yo te pido, coméntalo también en los comentarios y ahí podemos enriquecernos para ver cómo Cuba está tan mal, para ver por qué Cuba está tan mal y muchas más personas puedan verse reflejados y decir, ah, mira, mi pecado también contribuye a que Cuba esté mal. Entonces, en resumen, para ir terminando ya el video, el caso es que el gobierno de Cuba está haciendo las cosas mal. Sí, ahí está haciendo muchas cosas mal, lo sabemos. También influencia del gobierno de Estados Unidos, también. No se puede hablar nada más de un solo lado, hay que decir las cosas como son. Hay influencia de allá, hay problemas aquí, hay de todo. Hay corrupción a todos los niveles, en todas las personas, en varias personas, no podemos decir en todas las personas, pero en varias personas, en una gran cantidad de personas hay corrupción, hay desastre, hay pecado, hay de todo. Sí. Y por eso estamos como estamos. Importante, porque muchas veces las personas que se hacen llamar cristianos, que hacen videos, hacen ver como que el día que... O sea, Dios ten misericordia del pueblo de Cuba, para que haya un cambio económico para bien. Y eso le está haciendo ver a las personas que como que el día que ese problema se resuelva y ya venga cosas buenas para Cuba, Dios permita que así sea, porque vamos a estar claros, no es que yo esté contento, para nada. A mí también me afectan los apagones, a mí también me afectan los precios, las necesidades, todas las cosas. A unas personas más que a otras. Yo, gracias a Dios, pues, no puedo decir que estoy en la peor situación también. Pero hay personas que están pasando necesidad dura aquí en Cuba. Vi mucha necesidad. Están en desesperados, están de verdad atormentados, no saben qué hacer. No tienen que darle de comida a sus hijos. Vamos a estar claros. Yo no estoy haciendo este video ajeno a ninguna de esas cosas. Yo también veo las necesidades. También, a pesar de la situación que tengo, gracias a Dios por el trabajo que tengo y por las bendiciones que Dios me ha dado, también paso necesidades, también tengo situaciones en mi vida. Pero puedo ver que hay personas que de verdad están pasando la dura. Y yo quiero que mañana en Cuba eso cambie, que hayan leyes más justas, que hayan cosas más flexibles para que la economía funcione de la mejor forma, para que las personas puedan solucionar sus necesidades de una mejor manera. Yo también lo quiero. No pienses que estoy haciendo este video defendiendo al gobierno cubano, ni defendiendo, no. Estamos viendo las cosas como son. Hay malas decisiones del gobierno cubano, hay práctica de brujería, hay medidas del gobierno norteamericano que también nos afectan, pero también hay pecado del pueblo cubano y eso trae consecuencias sobre este pueblo. Ahora, lo que quiero decir y dejar claro es que muchas personas que hacen videos que dicen que el pueblo cubano es víctima y que la culpa es de los gobernantes y le piden a Dios misericordia, esto puede hacer pensar a muchas personas que el día de mañana, cuando en este país cambien las cosas y Dios permita que sea así, en su misericordia, y que haya mejoras económicas, ya eso significa como que ya estamos bien con Dios. Dios tuvo misericordia, Dios se agradó de nosotros, Dios nos dio economía. Pero déjame decirte que si un día mejoramos económicamente, pero este pueblo sigue en pecado, como les dije ahorita, mañana viene una mejora económica, hay un mejor presidente o lo que sea, pero el pueblo cubano sigue en todos estos pecados, incluso en muchos más que hay, que no me dio tiempo para hacer el video, hacerlos más y hablar más de ese tema, vamos a seguir mal con Dios. Vamos a seguir mal con Dios. Y el problema mayor que tenemos, que es reconciliarnos con Dios, no va a estar solucionado. El día que usted puede vivir una vida súper buena económicamente, si no te arrepientes de tus pecados y no vienes a Jesús, no crees que Jesús es tu Salvador,
el día de mañana vas a morir y vas a ir igualito al infierno. Y te vas a perder la oportunidad de, en esta vida, aún con todos los problemas que puedas tener, de disfrutar y de ver lo bueno que es el Señor, de ver lo bueno que es Dios y que Dios quiere y te está hablando de todas estas cosas para que tú te arrepientas, para que hoy que estás a tiempo puedas salvar tu alma y no tengas que ir un día al infierno. Y discúlpame que yo a veces te hable siempre con el tema del infierno y todas esas cosas, pero tengo que decírtelo, porque dice la palabra de Dios que Dios, o sea, cuando un cristiano viene a Dios, cuando alguien se hace cristiano, Dios a ese cristiano lo disciplina, porque Dios al hijo que ama lo disciplina. O sea, aunque pase por un momento difícil en su vida, Dios lo hace porque lo ama, porque quiere que esa persona le vaya bien y quiere que se vaya de ese mal camino. Y así también Dios hizo con el pueblo de Israel y puede hacer también con muchos pueblos hoy en el mundo. Le trae situaciones duras para que esa persona busque de Dios y esa situación de su vida pueda cambiar, o por lo menos tenga una fuerza, por lo menos tenga una esperanza en su vida y pueda soportar de una mejor manera la situación económica que le pueda estar tocando vivir, o lo que sea que le esté tocando vivir. Entonces, yo te hablo del infierno porque es una realidad, pero también tengo que hablarte del amor del Señor. Aún la situación que tú tengas, cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú lo enfrentas de una mejor manera, porque tienes una esperanza, tienes un Dios que te sostiene, tienes un Dios que te ama, que te proveerá, quizás no te hará millonario, no te dará todas las cosas súper en abundancia, pero Dios sí te va a sostener, Dios se va a acordar de ti, Dios te puede dar, incluso mandar comida en un momento determinado cuando tú no sepas qué hacer, cuando tú no veas salida, y la vida la vas a enfrentar de una mejor manera, y además de eso vas a tener la esperanza de la vida eterna y vas a decir, bueno, vale la pena soportar todo lo que estoy soportando porque tengo una esperanza al final del camino. Pero más triste es soportar todo lo que estés soportando para un día morir. Qué triste, qué triste. Entonces escucha pueblo de Cuba, o quien sea que me escuche. No sé si me escucha el pueblo de Cuba. Yo sé que al final estas publicaciones no las escucha mucha gente, pero quien sea que esté escuchando, vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado, porque hoy Dios te está hablando con mano dura, quizás a través de esta palabra, pero te está hablando con amor, porque te está hablando para que te des cuenta de tu pecado, porque al final te conviene todas las cosas que vienen del Señor, para que un día tengas vida eterna. Y algo que alguien puede estarse preguntando, bueno, Yenier, ¿y por qué hay países que también hay gente pecando y haciendo de todo un poco y sin embargo tienen buena situación económica? Sí, pero hay países que están en pecado, tienen buena situación económica, eso es verdad, no se puede negar, pero créeme que no están bien con Dios. Y lo que hay en su sociedad, por lo general, muestra que no están bien con Dios, porque en esos países, mira, mismo Estados Unidos, hay droga, hay asesinatos, por ejemplo, en México hay tráfico de órganos, hay niños desaparecidos, hay violencia descomunal, las personas viven afanadas con avaricia, o sea que sí, tienen mejora económica, pero hay otros problemas que son graves y no hay paz completamente en esas sociedades. Hay de todo un poco. Hay prostitución, hay ¿para qué? Homosexualidad comunalmente. Entonces, por ejemplo, China, un país que niega a Dios, sí, tiene una gran potencia económica, pero es que en todo en la vida no es el dinero, no es la economía. Dice Jesús que la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Y puede ser que en China haya cierto bienestar, haya cierta tranquilidad, pero también es peligroso estar ahí, porque tú dices, estoy aquí, logré todo, no me hace falta Dios, pero estás en el camino incorrecto. Porque hay caminos que al hombre le parece correcto, dice la palabra de Dios en Proverbios, más o menos dice así, pero al final es camino de muerte. Porque estás ahí con comida, con economía, con progreso, con paz, pero un día irás al infierno. Estás sin Dios, estás muerto espiritualmente, eres un muerto que camina en este mundo. O sea, no mires la bendición de Dios solamente por la economía de un país o por la economía de una persona, porque hay personas en este mundo que son millonarias y no están bien con Dios. Un día mueren e irán al infierno, tristemente, teniendo la posibilidad de vivir eternamente un día en la presencia de Dios, donde ya no habrá sufrimiento, donde no habrá enfermedad, donde todo va a ser bello eternamente, nunca tendrá fin. Entonces, no te confíes en que un país tiene buena economía y compares y digas, esa gente está bien con Dios. No pienses que si un día Cuba, Dios tiene misericordia y todo mejora, es que ya Dios actuó, Dios tuvo misericordia y ya estamos bien con Dios. Hagamos lo que queramos, porque ya el hecho de estar bien económicamente quiere decir que estamos bien con Dios. No.
porque no siempre la bendición económica significa estar bien con Dios. De hecho, muchas veces significa todo lo contrario. Miren lo que dice Jesús en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, verso 13 al 14. Dice, entren, dice Jesús, un llamado a la gente, dice, entren por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha y el camino, la puerta y el camino estrecho, disculpen, dice Jesús, entren por la puerta estrecha, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos. O sea, son buena economía, todo rico, todo bien, no me enfermo, me enfermo poco, todo rico. Y dice que muchos entran por eso, porque eso es lo que quiere la gente. Camino fácil, buen trabajo, buena economía, viajo, familia, todo rico. Dice, pero la puerta y el camino que llevan a la vida, a la verdadera vida, no a este tramo de vida, que este fragmento de vida que tenemos en esta tierra, dice, son angostos y difíciles. Son angostos y difíciles. Y pocos los encuentran. Conclusiones. Las riquezas no siempre son señal de bendición. Hay países que están ricos, que son mucha riqueza, pero están mal con Dios igual. La parábola o la enseñanza que Jesús nos da del rico y Lázaro nos muestra que el rico, que daba un banquete todos los días en abundancia en su casa, un día murió y fue quien fue al infierno. Y el pobre que mendigaba un pedazo de pan en la puerta de la casa del rico fue el que fue al cielo. Por tanto, el dinero no siempre es bendición de Dios. Ahora, otra conclusión. Lo que está pasando en Cuba no es solo responsabilidad del gobierno. Y nosotros no somos tan víctimas como lo han pintado en muchas publicaciones y en muchos videos. Y si seguimos en pecado, y aunque la economía mejore, no te confíes, porque no quiere decir que estamos bien con Dios. No te confíes. No pongas los ojos en las cosas de este mundo. No pongas los ojos en las cosas de este mundo. Porque Cuba necesita arrepentirse, aunque mejor económicamente, todavía necesitará arrepentirse y creer que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, aquel que Dios envió para morir por nuestros pecados, para ponernos en paz con Dios y que un día podamos ir al cielo con Él. Todavía eso está pendiente, aunque Cuba mañana cambie de gobierno, aunque Cuba mejore, no pienses que ya estás bien con Dios y por eso Dios ha tenido toda esa benevolencia con nosotros. No te dejes engañar. Entonces, cristianos o falsos cristianos, o personas que hacen videos y todas esas cosas, no le enseñes más a las personas a buscar primeramente el reino, a buscar primeramente las cosas económicas que no tenemos quizás economía porque la culpa es de un grupito de gente nada más. No le enseñes más eso a la gente, enséñale la verdad. Dile al pueblo de Cuba, también estás en pecado, también necesitas arrepentirte. Pueblo de Cuba, como dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero arrepentirte de tus pecados, dejar de hacer todo lo que estás haciendo, que ha contribuido en gran manera a todo el desastre que hoy vemos, a todo el maltrato, a todo el soborno, a toda la falta de respeto, a toda la vulgaridad, a todas las cosas que hay en este país hoy. Que muchas veces en los hospitales no hay un medicamento, pero no porque el gobierno no lo mandó, a veces el gobierno lo ha mandado, o que mande poco. Pero muchas veces el que está ahí, sin escrúpulos, incluso en salas de cardiología, se han robado medicamentos para venderlo en la calle, se lo han dejado poner a pacientes que están ahí con principio de infarto. No estoy hablando de bobería, estoy hablando con ejemplos de cosas que le ha pasado a mi familia. A mi familia. No estoy hablando de comentarios de la gente. En mi familia hay personas que le pasó eso. En una sala de un hospital. Y se dieron cuenta porque Dios tuvo misericordia y se lo mostró a la persona que tenía que ver con eso. Pero apareció una enfermera honesta y dijo, a él le tenían que haber puesto este medicamento, si a él no se lo pusieron, reclámalo. Entonces, se roban cosas a veces dentro de los hospitales, por eso hay menos cosas de las que tienen que haber, porque hay una avaricia, hay una falta de escrúpulos, hay falta de todo, y se lo roban y se lo venden a otra gente en la calle, para que entonces después tú tengas que ir allá cuando te haga falta el medicamento y pagar una salvajada de dinero que tú no tienes, y te desesperes más todavía, para que tu familia se pueda hacer sanada. Entonces, también hay cosas mal hechas de parte de nuestro pueblo, hay que decirlo así. Entonces, pueblo de Cuba, para finalizar, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, arrepiéntete de tu pecado, de todo el robo que has hecho, de toda la maldad, de toda la mentira, de todas las cosas que has hecho, de todo el soborno, de todas las cosas y todas las demás cosas que estás buscando primero, antes de buscar a Dios.
¿Qué estás pidiendo primero antes de pedir que Dios te ayude, que Dios te salve? Todas las demás cosas serán añadidas. No quizás de manera millonaria como tú lo sueñas, pero yo te aseguro que Dios, cuando un pueblo se arrepiente de verdad y lo busca a Él, lo pone a Él en primer lugar, no lo va a dejar en la miseria que se está viviendo en Cuba. No, van a cambiar las cosas. No es el evangelio de la prosperidad. Busca a Dios y serás millonario y todo va a ser. No, no, no. Pero yo te aseguro que Dios va a tener misericordia y muchas cosas en este país van a cambiar para bien, económicamente. Así que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que es lo más importante, que es la salvación de tu alma y el perdón de pecados. Y todo lo demás será añadido. Muchas gracias.